Muy buenos días. Continuando con nuestro cuarto Congreso de Diseño, Arte, Técnica y Moda titulado Adaptabilidad, Resiliencia y Evolución, nos complace en este tercer día presentarles a nuestra querida colega, parte de esta enramada de docentes de la Facultad de Arquitectura y Diseño del CRUSAM, la profesora Gilma Romero, quien posee también una vasta experiencia como diseñadora. Ella es magíster en docencia superior, posee una especialidad del Instituto de Animación Digital del Uruguay, Animación GIM, es docente universitaria del Centro Regional de San Miguelito de la Universidad de Panamá, es miembro del Consejo Editorial de la revista académica especializada de Diseño, Arquitectura y Moda, Índigo Panamá, es escritora e ilustradora de cuentos infantiles, ha publicado con la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. La profesora Gilma ha tenido, ¿verdad?, dentro de sus experiencias también como impresión. La serigrafía ha tenido empresas a cargo de ella que tienen que ver con este mundo de la impresión. Así que vamos a recibir, ¿verdad?, con un fuerte aplauso virtual a nuestra profesora distinguida, la profesora Gilma Romero. Uy, muchas gracias por esa presentación. Sí, estuve a cargo 10 años de la Gerencia de Comunicaciones Visuales Panamá. Hoy les voy a compartir una conferencia que tiene que ver con las matemáticas en la imagen, ¿sí? En realidad es cómo tratar las medidas en las imágenes. Y esta conferencia la hice pensando en mis grupos de diseño 2. Muchachos, para ustedes. ¿Piensan ustedes que las matemáticas no son necesarias en su carrera? Falso, ¿sí? Es falso. Siempre los muchachos dicen, no, voy a estudiar diseño gráfico porque soy malo en matemáticas. Y aquí ustedes tienen que tomar muy en serio los números porque un error de medida en un empaque, en un libro, en una revista, en una valla, en un letrero, es pérdida de dinero y mala fama. Bueno, chicos, hoy en día son 3 variables las que todo diseñador debe dominar, ¿sí? Primeramente, las matemáticas en el diseño, el computador y el diseño en sí. Estas 3 variables son cuantitativas porque así nos miden el mercado laboral. Sin embargo, también hay 3 variables cualitativas que todos deben poseer, y es la responsabilidad, la prontitud y la pasión por lo que hacen. ¿Sí? Yo generalmente le digo a mis muchachos, pasión, háganlo como si fuera para Dios, no para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces somos dejados hasta con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es importante dentro de las matemáticas? Saber medir, ¿sí? Saber medir con diferentes sistemas de medidas, saber hacer conversiones, porque al final este trabajo se va a proyectar en la sociedad en diferentes formatos, desde letreros o gigantografías, como por ejemplo la señalética, no solamente para transporte, sino para todo tipo de letreros y vallas publicitarias, o lo inverso. Puede ser que la medida tiene que ser tan, pero tan minúscula como para un lápiz, una pluma, o lo que siempre les digo, tratar de diseñar a pequeño por si en algún momento ese logotipo se debe convertir en un pin o en una moneda. ¿Sí? Así que vamos a verlo en pulgadas. Profesora, ¿pero por qué en pulgadas? Bueno, generalmente los productos que llegan aquí a América son americanos y es el sistema métrico que más utilizamos. Sin embargo, esa no es la verdadera razón. La razón es
los puntos por pulgadas, ¿sí? Esos puntos por pulgadas que ustedes han escuchado, sí, el PPP, el PPI, el DPI, pues todos esos son los puntos que están dentro de la imagen, que están en pulgadas, pero la diferencia es el idioma, ¿sí? Está en inglés, está en español, pero esos puntos están en la pulgada. Miren que no son puntos por milímetros, o puntos por centímetros, o puntos por pies, o puntos por metros. No, son puntos por pulgadas. Y por eso es importante que el estudiante domine las medidas, ¿sí? Que si se les pide que sea un medio, el estudiante sepa que en fracción es un medio, en decimales es 0.5, y poder partir los cuartos, ¿sí? Por cada mitad, la mitad de la mitad me da un cuarto. Y si me voy a la mitad del cuarto, entonces tendría los octavos. Y estos octavos, entonces iría en 1 octavo, 3 octavos, 5 octavos, 7 octavos. Y de allí, dentro de esa misma pulgada, entonces los partes a mitad en 16, ¿sí? Entonces, cada partecita de esa sería un 16, 3, 16, y así sucesivamente, incluso esa mitad a un 32, ¿sí? Aquí podemos ver la regla en Zoom, y aquí vemos, por ejemplo, la mitad que está aquí, la mitad de la mitad que es el cuarto, y la mitad que está en el octavo. La otra mitad que no tiene el nombre, ya recuerdan que es el 16. Pero como dice el profesor Iván, ustedes son felices y no lo saben, el computador nos da la opción de tomar la regla y cambiarla como para hacer esos cambios o esas conversiones de medida automáticamente. Lo puedo pasar en milímetros, lo puedo pasar a centímetros, pulgadas, ¿no? No a pie, pero entonces debo aprender, si no me dan metros o pies, debo aprender a hacer conversiones, ¿sí? Debo aprender que en un pie hay 12 pulgadas, es decir, que si el cliente me está pidiendo un banner que mida 6 pies por 3 pies, entonces en el computador yo voy a reflejar esa cantidad de pulgadas. O si son metros, ¿sí? 39.3, un metro contiene en pulgadas. Y si es en metros, porque estoy trabajando gigantografías, entonces un metro pues tiene 3.2 pies. Yo siempre le digo a los muchachos, impriman tablas que ustedes coloquen en su lugar de trabajo, donde ustedes estudian, que allí que en la tabla aparezcan las medidas, ¿no? A cuánto equivale un octavo es 3 milímetros, es 0.32 centímetros, y eso es importante. Por ejemplo, a la hora que están diseñando un libro y les dicen, quiero que me deje el sangrado en 3 milímetros, pues ya ustedes saben que es un octavo. Y todavía más, si se les dice, deja 0.125, que es la fracción, entonces ustedes saben que es un octavo la medida que le están pidiendo que usted deje para ese diseño en ese libro. ¿Por qué? Porque esos son cortes que se botan al momento que se hace el corte. Ahora, en la variable de la computadora, ¿qué debe dominar el estudiante allí? Bueno, tiene que ver con el software de diseño. Hay 3 principales software que debe dominar. Uno que tiene que ver con dibujo, otro que tiene que ver con manipulación de fotografías y otro que tiene que ver con diagramación. Es decir, un software de dibujo, un software de pintura y un software de diagramación. Los de dibujos, usamos Illustrator, hay gente que tiene preferencias como por el Draw u otros, de pintura Photoshop, otros usan Paint, por el Photopaint, y en diagramación usamos Adobe InDesign, pero hay personas que les gusta usar Publisher. Incluso he visto gente que utiliza Word para diagramar. A ver, vamos entonces con el Adobe Illustrator. ¿Sí? Este software de dibujo, la herramienta principal que utilizamos para dibujar se llama plumilla y te trae para restar y sumar esos nodos en el momento que estás haciendo los vectores. ¿Qué son los vectores? Son esas líneas que usted dibuja de un punto a otro. Donde usted inicia, usted termina,
¿Sí? ¿Para qué? Para que se cierre ese segmento. Ese vector es una ecuación matemática, por eso es que usted la puede agrandar, usted la puede hacer gigante, algo pequeñito lo puede llevar a escalar en formas muy, muy grandes, ¿sí? Un diseñito que hice en pulgadas lo puedo llevar a metros, ¿pero por qué? Porque es un programa que utiliza ecuaciones matemáticas. En el monitor, esta información matemática, él la ve como si fueran puntitos, ¿sí? Como si fuera una larga lista de píxeles. Sin embargo, es una ecuación matemática que nos presenta en forma de línea. Y como volví y les decía, es una felicidad que no sabemos que somos felices en nuestro trabajo. El programa nos presenta líneas guías. Nosotros podemos manipular líneas guías, cuadrículas, perspectivas, puntos de fuga. Podemos alterar mil cosas dentro de los programas para poder diseñar de acuerdo a lo que pida nuestro cliente. Desde la elevación de un empaque promocional hasta el diseño de un mall, ¿sí? De un mall. Por ejemplo, no solamente elevar las paredes, diseñar las vallas publicitarias, los vídeos, los afiches, todo lo que contiene allí con ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque son informaciones que van a ir muy, muy grandes, informaciones que se pasan de un programa a otro para maquetar, para hacer una maqueta o cosas como estas. El otro programa que vamos a ver es el programa de Photoshop, cómo él trabaja con esa matemática dentro de las imágenes. ¿Sí? Este software de pintura trabaja con una red de puntos que se llama mapa de bits. ¿Sí? Cuando estoy en el salón de clase le digo a los muchachos, miren el cielo raso, miren las baldosas, cómo están distribuidas, y cuando ustedes ven que en el cielo raso hay una lámpara que está dañada, pues ahí hay un hueco donde falta información. Igual en las baldosas, usted ve la baldosa sucia, ese es un error en esa información. Y es como esto, esta es una red de puntos, ¿sí? Este es el mapa de bits, ¿sí? Siempre recuerdo cuando hablo de mapa de bits, lo que ocurrió en el 2001 con las Torres Gemelas. En ese momento decía inteligencia en Estados Unidos que ellos lograron encontrar a través de los emails, porque ya hacía como 5 años que estaba Hotmail, estaban el asunto del correo electrónico, encontraron fotografías que al ampliarlas, como este zoom que ven aquí, tenía información, tenía mensajes ocultos, ¿sí? Si yo me alejo, aquí veo la red de puntos más pequeña, y aquí vemos, esta imagen es de Juan Ríos, estudiante de tercer año, que mostramos en la portada de la revista de la Facultad de Arquitectura. Y esos bits ¿qué son? ¿Son puntos? Pues sí, son puntos y son píxeles. Estos píxeles son la información que está dentro de esa red de puntos. Es una unidad de medida que vimos que se llama PPP. Aquí hay una analogía que les muestro sobre ese píxel en 3D. ¿Y cómo sé cuántos píxeles hay en una imagen? Bueno, para partir, toda pantalla tiene una resolución de 72 píxeles. Si es en blanco y negro y yo tengo una imagen, por ejemplo, esta que les traigo aquí, de 8 por 10, yo multiplico esas 10 pulgadas por los 72 píxeles de mi monitor y eso me da a mí un número en píxeles. Al multiplicar el largo por 72 me da otra cantidad de píxeles que al multiplicarlos me va a decir esa imagen total tiene 414.700 píxeles. Pero si la imagen fuese a color, entonces yo multiplico por 8 bits por píxel y eso me da a mí la cantidad de información a color, ¿sí? Recordando que un bit es un punto, un píxel, una información de color.
Y esos rangos de 8 son los que se utilizan entonces para hacer las conversiones a los píxeles en cuanto a la información de color. ¿Y qué ocurre con las imágenes que tienen pocos o muchos píxeles? Pues afecta la resolución de la imagen. La imagen no quiere decir que si tiene baja calidad es mala, no, sino que tiene otro uso, ¿sí? Las resoluciones bajas se utilizan para otro uso, las resoluciones altas se utilizan para separaciones de colores o para grandes formatos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la resolución de la imagen? Es esa área que entra en la pulgada, es esa información de color que entra en la pulgada, y entre más, pues se va a ver mejor, ¿sí? Esa resolución siempre va a depender de la salida, del origen de dónde trae esa imagen, es decir, de la cámara, del celular, del escáner, de allí depende la resolución, y esa es la eterna pelea que uno tiene con los clientes, que bajan una imagen de internet que tiene, por ejemplo, 48, por ejemplo, ppp, o sea, súper chiquita, que si yo convierto eso en pulgadas, eso me va a dar menos de una foto tamaño carnet. Y entonces esa foto tamaño carnet me la está mandando para que yo la amplíe en una hoja 8,5 por 11. Entonces ese es el contenido de información que debemos tener, ¿no? ¿Cómo afecta la cantidad de píxeles la resolución de la imagen? Por ejemplo, ¿sí? Aquí, esta medida que está aquí en pulgadas, todas están en la pulgada, ¿sí? Y aquí tengo esta información que contiene 3 pp. Acá tengo 6, acá 10 y aquí 15, ¿sí? Si lo cuentan, aquí está 3 por 3, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, ¿sí? Eso es al cuadrado y esa es la cantidad de información que tiene esa pulgada que le estoy mostrando. Si tiene menos información, no logro ver el rostro. Si tiene un poquito más de información, ahí ya se van detallando. ¿Lo ven? Por ejemplo, igual aquí estoy mostrando una pulgada. Esta pulgada tiene 300, esta tiene 200, 100 y 50. Esta 300 que está aquí tiene 300 en una pulgada, ¿sí? 300 en una pulgada. Esa me sirve a mí para mandarla, pero a una pulgada física para separación de colores, es decir, un libro o una revista que vaya a imprimirse en gran escala y que ellos van a separar los colores. En esta de acá, 200 dpi, que ya tiene menos, me sirve para el periódico. ¿Por qué? Porque el periódico tiene menos inconvenientes a la hora de imprimir, generalmente está entre 180 dpi a 200 dpi, y 100 dpi ya empiezo yo a utilizarlos para el diseño de las revistas virtuales, ¿no? 72, 96, 104, generalmente por ahí siempre se están trabajando esas imágenes digitales. Y bueno, 50 dpi que en realidad no se ve bien ni aunque lo impriman por la impresora de burbuja. ¿Puedo cambiar la resolución de la imagen? Depende. ¿Por qué? Porque al ampliar el tamaño de la imagen estamos restando puntos. Y si nosotros achicamos, entonces nosotros estamos sumando puntos. Entonces tenemos que tener cuidado de las dos formas, porque si yo amplío, mi imagen es como una hojaldrada, ¿sí? Los que han visto cómo su mamá amasa la hojaldrada, que empieza a estirarla y entonces se van formando huecos. Bueno, esos huecos de información, por estar alargándola, dañan esa calidad de detalle de la imagen. Y si la achico mucho, entonces tiene tantos puntos en ese tamañito, que la imagen, el resultado de la imagen física puede quemarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene 300, ya a lo mejor subió a 600, 700 o 1000 o muchos más, y entonces se satura en color y la imagen se daña. Por ejemplo, sí, aquí tenemos una imagen de 72 de resolución, pero esta imagen en pulgadas es 11, casi 8 por
perdón, 11.75, 11 3 cuartos por 7 3 cuartos, ¿sí? Es alrededor de casi 12 por 8, casi 12 por 8. Esa imagen, que es casi una página física que conocemos, me sirve si la información es para lo digital, ¿sí? Imagínense que lo necesito para algo que va para internet, para televisión o para una revista digital, entonces yo la puedo utilizar. En este caso, si yo agarro esa imagen y la amplío como si fuera una hojalda, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que se ven inmediatamente los huecos. Esos huecos en los hojaldre, acá se ven como borrones, ¿sí? Como grandes huecos de borrones. Ok. Profesora, pero Photoshop lo puedes remuestrar. Claro que lo puedes remuestrar. ¿Por qué? Porque él viene y agarra información de color de un píxel de la izquierda, un píxel de la derecha, y entonces lo crea. Sin embargo, no es recomendable porque al final el diseñador también tiene que aplicar una serie de filtros para que se pueda mejorar. Por eso se le pide al cliente, si es para separación de colores, mándemela de salida con 300 dpi, de salida. ¿Sí? Si yo agarro esa imagen de 72 que me mandaron, pero yo la necesito a 300 y yo lo cambio a 300, sí, la puedo usar, pero si no tuviese ningún tipo de problema, si no tuviese que estar poniendo filtros, sino que directamente lo achico, sí me sirve, pero miren a qué tamaño, a casi 3 pulgadas por casi 2 pulgadas, ¿sí? O sea, lo que era 72 pulgadas, que era casi una página, ahora, si fuese para separación de colores e imprenta, no es ni siquiera un tamaño carnet. En el caso de las matemáticas dentro de Adobe InDesign, que es el programa de armado, en este los archivos pueden incluir lo que son los vectores y pueden incluir los mapas de grid. Este software soporta un alto volumen de imágenes. ¿Por qué? Porque él solamente va a mostrar, como quien dice, una previsualización, como si fuese una imagen fantasmagórica. Y por eso es que se puede trabajar con alto flujo de trabajo, porque no pesa el archivo, ¿sí? Por eso les digo, si usted tiene que diseñar una revista en Illustrator, pues preferiblemente es que usted la trabaje en InDesign, porque a pesar que ahora tenemos la herramienta de los adboards que te van a dar la opción de que aumentes 10, 20, 30 páginas o las que quieras, si se me daña el archivo, se me dañó un archivo y se me dañó todo, se me dañaron las 10 o 20 páginas, ¿no? Entonces acá él usa todas las imágenes por separado, ¿no? Entonces miren acá, aquí en esta imagen que mide 8 por 8 pulgadas, está donde dice PPI actual tiene 300. Y en Effective, PPI, Effective en inglés, quiere decir imagen de previsualizar, quiere decir previsualizar, dice que está igual, alrededor de casi los 300 dpi, por eso que no tengo ningún problema. Tiene una gran dimensión y en cuanto a los porcentajes, o sea, 100%, a pesar que se pasó un poquito, porque si ustedes lo ven, aquí ella está un poquito más grande del recuadro de la página, y eso es lo que sobresale aquí donde dice escala, ¿sí? Pero esa imagen que mide 8 por 8 está para separar en una imprenta. Si el caso es que esa imagen es mucho más pequeña, yo la agarré, ¿sí? Dentro del programa de diagramación, lo achiqué. Esa imagen, ¿sí? Que tiene 300, ustedes lo vieron en la anterior, tiene 300. En los PPI que está previsualizando, dice, ¿sabes qué? Esa imagen que achicaste creció en PPI, creció a 711. Si yo mando esa imagen directamente con mayor número de imágenes, puede afectar el producto impreso. ¿Por qué? Porque puede salir más
más quemado, puede salir más oscuro. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Verifico donde está la escala de 100%, ajá, ella antes estaba un 100%, pero yo la necesité y la escalé a un 42.1%. ¿Por qué 42.1%? Porque lo hice al ojímetro, es decir, al ojo. No utilicé de repente un número redondo para decir la necesito al 50%, ¿no? Ese fue un ejercicio a mano que hice y dice 42.1%. Entonces, me voy al programa y le digo, quiero editarlo, pero lo voy a editar en Photoshop. ¿Por qué? Porque es una imagen en TIFF, creo que lo dice allí, aquí lo dice, miren, está en TIFF, que es otro formato de impresión. Y le digo, ¿sabes qué? Llévame a Photoshop, voy a tratarlo allá. Cuando llego a Photoshop, tomo las pestañas donde dicen pulgadas y las cambio a porcentaje. ¿Lo ven? Le digo, déjame la resolución igual, pero solamente cámbiame el porcentaje, ¿sí? Y inmediatamente la imagen queda perfecta dentro del programa del armado, sin necesidad de tener que salir o cambiar la imagen. Ahora, viendo la tercera variable, el diseño en la naturaleza matemática, ¿sí? Dentro de la naturaleza, en todo hay matemáticas y números divinos. ¿Sí? Por ejemplo, allí en la oreja, ustedes ven allí, ese es un rectángulo de oro. Ok, dentro de la naturaleza nosotros podemos apreciar y poder nosotros aplicarlos en nuestros diseños la regla de los tercios y el rectángulo de oro. Por ejemplo, en el caso de la regla de los tercios, ustedes dividen el área en 3. Eso le va a dar a usted 2 ejes verticales y 2 ejes horizontales. En cada punto de intersección se ha demostrado que la imagen cobra mayor fuerza visual, mayor protagonismo a la hora que usted ubica los elementos gráficos dentro de esos cuadrantes, ¿sí? Entre el 5 y 6, 8, 9, 2, 3, 1, 2 y 4 y 5. Y lo vemos aquí, por ejemplo, en 2 afiches de películas, ¿sí? Ven aquí está la tormenta perfecta, ¿sí? ¿Recuerdan el barco? ¿Cómo se va volcando? ¿Recuerdan? Pues miren, está justamente allí, ¿no? En este otro de Karate Kid, la vieja, bueno, no está vieja, porque es creo que es el niño de Will Smith, el que es el protagonista. Cuando era niño, pues sí está viejo, de verdad que sí. Entra Karate Kid aquí y vemos cómo se mueve el protagonismo, el movimiento de la pose en ese afiche. ¿Sí? Aquí en la regla de los tercios podemos ver este anuncio, ¿sí? Vemos, miren los labios sensuales que está hablando sobre la bebida sexy, ¿sí? Y lo vemos en el cuadrante, al igual que la que sostiene el producto. En el caso del rectángulo de oro, podemos percibirlo en la naturaleza, podemos reconocerlo aún sin medirlo. Y esa capacidad generalmente la tenemos los diseñadores gráficos porque utilizamos mucho este sentido de la vista y nos apropiamos de todo lo que vemos y miramos para poder llevarlo a los diseños. Y cuando hablo de esto, recuerdo una vez una chica en otra universidad que me decía, profesora, yo sé sacar el rectángulo de oro matemáticamente porque me lo enseñaron en arquitectura, en la materia de geometría descriptiva, algo así, pero es hoy que lo veo. Hoy veo el rectángulo de oro. Entonces, el rectángulo de oro y la proporción áurea son lo mismo. Pues el rectángulo de oro, el rectángulo dorado, la proporción áurea, la ración áurea, el número dorado, la medida áurea, la divina proporción.
todos esos están hablando del mismo rectángulo de oro, que fue descubierto por un matemático italiano al que se le llama la secuencia de Fibonacci. Aquí podemos nosotros observar en la naturaleza el rectángulo de oro. ¿Sí? Incluso en formas simétricas, como estos círculos que se repiten, estos fractiles que se repiten, podemos observarlo también. Si se dan cuenta, están allí siendo, se han rotado y calzan armónicamente. ¿Sí? Esa es la palabra que lleva este tipo de secuencia numérica. Entonces, ahora le vamos a explicar matemáticamente el rectángulo de oro. Profesora, pero esa es la parte que no me gusta. Ah, pero es importante que lo veas y lo conozcas. Entonces, estos números que sumados uno al anterior le va a dar este número que, si recuerdan en la escuela, lo vieron, que es el pi, el 1,6. ¿Sí? Si yo sumo 0 más 1 es 1. Si sumo 2 más 1 es 3. Si sumo 5 y 3 es 8. Si sumo 13 y 8 es 21. Y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es una secuencia infinita. Si se divide cada número entre el anterior, esto que acabamos de ver, siempre el resultado va a ser el número áureo. Entonces, dentro del rectángulo, cuando vamos dividiendo, ¿sí? Que ponemos el rectángulo y vamos seccionando los rectángulos. Por ejemplo, aquí tenemos el 0 y el 1, aquí tenemos el 2, ¿sí? Y si yo sumo 1 y 2, que lo tengo aquí, lo tengo en 3, y si yo sumo 3 y 2, el siguiente cuadrante lo tengo en 5, y si sumo 5 y 3, tengo 8, y si sumo 8 y 5, entonces ¿este cuál es? Y hay evidencia que hasta Gutenberg utilizó la proporción áurea entre márgenes y textos. Las cuadrículas que hizo Gutenberg para imprimir la Biblia de 42 libras y la Constanza también fueron utilizadas con los números áureos. Aquí vemos las fórmulas matemáticas que utilizó para sacar el número áureo. Y la retícula, ¿sí? Al trazar las diagonales, aquí solamente vemos que se dibuja el trazo del rectángulo dorado. ¿Sí? Y estos tienen relación directa con la regla de los tercios. Si se dan cuenta, aquí tengo los números, las intersecciones, y al colocar el rectángulo de oro, el protagonismo entra justamente en el área. ¿Sí? Y bueno, son 4 áreas. Ustedes pueden utilizar el área, pueden manipular el área que ustedes quieren de acuerdo al diseño que quieren diseñar. ¿Sí? Disculpe, es para que cierre el anuncio de TVN que sale en la pantalla. Listo, gracias. Sí, entonces aquí, por ejemplo, vemos los 2 puntos de enfoque que están aquí en esta pintura, y aquí en este anuncio de Coca-Cola, que lo encontré pequeñito, y estoy hablando de resolución, y aquí les muestro algo de muy baja calidad, pero quería que lo vieran en grande, para que vieran el detalle, ¿sí? ¿Dónde está el área del producto? ¿Lo ven? Y este que me gustó mucho también, este que es una reticencia, donde aparece el elemento justamente ubicado en una de las intersecciones. Entonces, este es como un bono extra, ¿sí? Ya pueden encontrar en redes sociales las medidas en las que su cliente quiere que usted diseñe, ¿sí? Hay medidas para todo, ¿sí? Para todo, y lo pueden, no es necesario memorizarlo, solamente obtenerlo. Gracias a Dios somos felices, ya eso está en internet, así que lo descargo, lo guardo y lo trabajo, ¿sí? Pero
logro tener, por ejemplo, cómo diseñar, cuáles son las medidas que requiere Facebook cuando voy a diseñarle a mi cliente para esta red social, ¿sí? O si es para Twitter, si es para Instagram, si es para Pinterest, si es para WhatsApp, ¿sí? Para todas las redes sociales tenemos entonces las medidas listas para trabajarlas. Y la última pregunta, profesora, ¿y usted es buena en matemáticas? Pues, ¿ustedes qué creen? Lo justo y necesario para mi carrera. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla para que si tienen algún tipo de pregunta. Yo solamente quería decir algo. Sí, díganme. Lo que pasa es que es la primera vez que alguien me explica sobre las imágenes y cómo poder ponerlas para poder imprimirla y todas esas cosas. Antes yo lo hacía como a mí me daba la gana y por eso que me salían es más horrible. Y ahora voy a poder aplicarlo muy bonito. Gracias por su explicación porque me va a servir de mucho. Claro. Solo quería agregar eso. ¿Sí? Lo que pasa es que son estudiantes que están iniciando la carrera, pero sí, cuando vayan en el transcurso del medio y llegando a las finales, allí no se permite errores, ¿sí? Por eso le decía, este material lo hice especialmente para los chicos de Diseño 2. Sí. Si no hay preguntas... Yo tengo una pregunta. Dígame. Buenas tardes. Y si digamos, si hay que decir el mejor formato que debe tener una fotografía para poderla imprimir o usar para después imprimir, ¿cuál sería? ¿Hay alguna fija? Bueno, si la quieres para tu escritorio, porque vas a poner a tu esposo, a tu escritorio, un 5x7. Y puede ser 72. ¿Por qué? Porque generalmente se van a imprimir en impresoras de burbujas o láser. Es decir, que eso no va para imprenta para separar colores, así que la puedes utilizar en 72. Sí, profesora, yo lo que quería... Ajá, dígame. Disculpe, pero si uno la quiere para imprimir, digamos, para un portafolio o para un trabajo, para imprimir para una revista, o okay. ¿Cuál sería el mejor, digamos, formato? Okay, no es el formato, en este caso es el mecanismo. Si es para lo digital o para impresión burbuja o láser, puedo trabajarlo en 72, pero si es para separación de colores, porque va a ir a una imprenta y la imprenta va a agarrar mi imagen y le va a dar un tratamiento fotomecánico donde la va a separar en 4 tintas, donde va a vertir tinta física amarilla, tinta física cian y amarillo y negro, entonces allí usted tiene que tener 300, ¿sí? Esa es la ley, 300. Pero si usted quiere imprimir en burbuja desde su casa en 5x7, usted puede ponerle 300. Es más, a veces nos toca hacer banner. Para tiempo de política, que hay mucho pedido de banner, generalmente 3x6 pies, y obviamente eso es una cantidad de píxeles monstruoso, pero yo jamás podría mandarle al que va a imprimir, a pesar que lo van a imprimir por láser, ¿sí? Porque son estas máquinas que tienen dentro de sus lugares en sus lugares de trabajo, como plotters. Entonces, yo no le puedo mandar eso a estas personas porque se le va a trabar la máquina, demasiado peso. Entonces, ¿qué hago? Como es grande, entonces se lo mando a 300. Y miren algo, si fuera una valla publicitaria que mide 4 metros, ¿sí? 4 metros por 6 metros. Imagínense, es gigantesca. ¿Y en cuánto se la voy a mandar a mi cliente? En 72. Cuando él empiece a imprimir ese plotter va al sitio. Ah, profesora, ¿pero por qué 72? ¿Por qué? Porque a la distancia que ponen esas imágenes, nuestro ojo no va a diferenciar si tiene mucha o poca calidad de detalle visual.
Sí, profe, yo hace rato quiero hacer una observación con respecto a las imágenes, a los diseños que van a publicarse en la web. La resolución que deben de tener para si a alguien se les ocurre plagiarlo, pues no incurra en utilizar la imagen con una excelente calidad. Entonces, que los explique eso, por favor. Exacto. Si se lo van a mandar al cliente, mándenlo lo más bajo que puedan, que solamente sea para previsualizarlo, es decir, 72 y listo. Muchas veces el cliente te dice, como sabes que estás trabajando en Illustrator, entonces te dice, mándemelo en PDF. Ok, mándaselo en PDF, pero bájale la resolución lo más que puedas, ¿sí? Y se le advierte, porque si lo ven baja resolución dirán, no, esto está feo, esto está borroso. Se le advierte ese detalle, que está en una resolución baja porque es un ensayo, una prueba, una muestra, qué sé yo. Hago hincapié aquí en el chat, los chicos también escriben preguntas. Ahí hay una de Anthony Morgan que pregunta si en una imprenta se conoce cuál sería la escala en el sangrado, márgenes, etcétera, o si eso varía entre imprentas. Bueno, el sangrado generalmente es 1/8, es decir, 3 milímetros, pero hay imprentas que te dicen que se lo mandes en 1/4. Muy pocas porque en realidad nadie quiere desperdiciar ni tinta ni material. Entonces, generalmente es, si es a fracción, entonces sería 0.125. En el caso de los márgenes, siempre debes tratar de que donde se encuentra el libro, el margen sea mayor. El margen exterior sí puede ser un poco menor, pero el que se encuentra dentro para solapar, ese sí debe ser un poco mayor. Lo demás no, lo demás a estilo del mismo diseñador. Antes de terminar, un problema que generalmente tengo con la revista es que obviamente el cliente no tiene un Photoshop para verificar si su imagen es buena o no, ¿sí? Entonces, es allí donde yo les digo, si su imagen usted la va a descargar de internet, porque alguien se la mandó por internet, en internet cuando usted la va a bajar, ahí sí se ven los píxeles, ¿sí? Entonces, si ya usted se da cuenta que dice 600 por 800, esa es la medida que más o menos tiene para una página 8,5 por 11, sin información. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa escala, entonces que vaya bajando. Pero ¿qué pasa? Me mandan una imagen que ellos ven grande, pero cuando yo la voy a trabajar, no está grande, ¿sí? Pero yo la necesito para diferentes medidas, porque la revista tú la puedes poner en una media página, en un cuarto de página, en una página entera, en un ombligo, y entonces no puedo trabajar un ombligo o una página entera, sino que tengo que trabajar un cuartito porque y a veces me pregunto, profesora, ¿y por qué mi imagen estaba tan chiquita? Y yo, que bueno, porque ya no podía hacer más nada. Otro detalle también que es importante que suele pasar y mucho es cuando los clientes insisten en enviar las imágenes en un archivo, dentro de un archivo Word, un PowerPoint, dentro de un PDF. Uno le explica al cliente que allí, uno, que ya perdió calidad, dos, no sabemos el tamaño real. Entonces, sí, el diseñador puede, mientras tanto, utilizarlo a manera de dummy. O sea, hacer como un borrador con esa imagen para rellenar, pero esa no puede ser la imagen final. Entonces se le explica amablemente, se hace un poquito de docencia con el cliente y se le explica todo esto que la profesora Gilma ha explicado. Para que también el cliente también sepa y sepa manejarse con diseñadores en el futuro. Pero sí suele pasar. Leida, profesora, que a mí me suele suceder en cada momento. Yo trabajo una imagen en X color y cuando ya la paso o la envío a alguien, yo la veo ya en otro color, como que el color cambia. ¿En qué tipo de formato la debo guardar? Mira, antes de contestarte de formato, tienen que pensar en algo. Una cosa es la virtualidad, que es el computador, y otra cosa es lo que se coteja en pintura física, los colores. Por eso es que hay un equivalente, hay una carta de color, un color Pantone. Tú buscas en la computadora el color y tú buscas la guía y ves la representación.
ese gris que dice, perdón, X color que dice 122 Pantone, busco mi guía de color y digo, no, este no se parece, es más oscuro, ¿sí? Pero el diseñador no quiere invertir en comprar su cartilla de colores, ¿sí? Y entonces ocurren estas cosas, recuerden eso. Lo que usted ve en el computador es 0 y 1, eso es lo que hay allí, eso es virtualidad. Que ahora nosotros participamos de la virtualidad es otra cosa, pero la computadora siempre ha sido virtual, ha sido eso, un espacio virtual, y traer la virtualidad a lo físico para que se pueda tocar y se pueda ver es diferente. Entonces, ahí afecta mucho es el modo de color. Recuerden, si yo lo voy a imprimir, la salida debe ser CMYK. Si lo voy a trabajar en internet, la salida debe ser RGB. Y ocurre porque a veces a las personas se le pasa mandarme, en el caso a veces que me mandan ya las imágenes listas, se les pasa cambiar el modo de color. ¿Sí? Entonces cuando yo voy verificando, digo, este modo de color tengo que cambiarlo. Y a veces me mandan las muestras. Y yo digo, pero es por eso. ¿Por qué me salió? Digo, no, por la muestra. Abrimos el archivo y le digo, lo mandaron en RGB. ¿Sí? Pero sí es importante, y mucho más cuando trabajan también en moda, con los hilos, porque es el mismo tratamiento, el color del hilo también te lo dan así en Pantone, y uno tiene que ver el hilo y tiene que mirar acá. Pero esas cosas también con la experiencia, ¿sí? Con la experiencia que van trabajando. Otra cosa para aportar a lo que dijo la profa Gilma y a la preocupación de Sidelia, es la resolución de las computadoras. O sea, no todas las computadoras tienen la misma resolución. Hay computadoras que tienen muy buena resolución, o los celulares, porque de repente tú diseñaste un celular. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener la misma resolución, cuando tú lo llevas a una impresora, a una impresión, a un lugar donde te van a imprimir, pues, digitalmente, pues no vas a lograr a lo mejor los mismos colores, porque la resolución de tu pantalla, de tu computadora, varía o es diferente o es un poco más débil en versión de los colores que has utilizado o que vas a imprimir después. Sí, en el caso, siguiendo la línea de la profesora Jacqueline, generalmente el error está en que utilizas el celular y no verificas, o utilizas la cámara de fotografía y no verificas el espacio de tu tarjeta. No verificas si es grande, cuántas fotos caben, y no verificas tampoco el tamaño, ¿sí? Hay cámaras que te brindan X, large, medium y small. Entonces, ¿qué hace el estudiante? La pone en small. Obviamente, tu tarjeta de memoria te va a caber, si es small, te van a caber 300 fotos. Pero si la pones en large, que es la que necesitamos para imprimir o separar una revista, de repente te va a caber en tu tarjeta solamente 60 imágenes, ¿sí? Pero es importante, muchos estudiantes la tienen en grande y cuando me la mandan y yo la abro, mide, por ejemplo, 49 pulgadas de un celular. Entonces, sí me funciona achicar, porque cuando yo voy achicando, voy sumando puntos, y sí logro tener 300, a veces de esas 49 pulgadas, lo estoy utilizando a una página. Entonces, sí funciona que ustedes revisen cómo están trabajando con su celular o con la cámara. Y también el formato. En las cámaras el formato RAW, ¿sí? Que es el que Photoshop convierte bueno, o sea, de manera más amigable. Que es el crudo. Es ese formato crudo de las cámaras. Con ese entrar y trabajarlo para después entonces pasarlo al JPG. Profesora Gilma, muchas gracias.